paz, de tranquilidad, por el incremento de la criminalidad y la delincuencia, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, general Wilson Barrantes? Buenos días. Mire, el problema acá hay que verlo en dos planos. Uno, llamémosle así, en el plano político-estratégico y otro en el plano netamente operacional, que es la labor netamente policial. En el plano político-estratégico tenemos que decir, por ejemplo, que la Constitución Política del Perú, en el artículo 197, compromete a las municipalidades en el tema de la seguridad ciudadana. Y la pregunta que deviene de ese artículo constitucional es, ¿en realidad la municipalidad estará en condiciones Eso es la gran responsabilidad, la gran pregunta. ¿Estarán cumpliendo sus labores las municipalidades? Entonces ahí tenemos que decir que en realidad ese artículo fue copiado de una constitución española donde funciona la descentralización verdadera. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que las municipalidades en España, por ejemplo, de donde se ha tomado la matriz de este artículo constitucional, los distritos que corresponden a los llamados países del Reino Español, porque así se llama la reunión de países, o sea, equivalente a los departamentos, cada uno tiene su propia policía. Entonces, cuando yo digo el alcalde es responsable de la seguridad ciudadana, es porque él tiene su propia policía. Cuando vamos a un estado federal como el americano, el brasilero, el venezolano, el argentino, que son federales en Latinoamérica, y el mexicano, hablando en ese nivel, cada estado federal, porque así se llama, me refiero a las provincias federales, tienen su propia policía y ellos manejan a su propia policía. Ya, entonces en Estados Unidos es claro que existen los llamados condados o los distritos, en donde cada distrito tiene su propia policía, el alcalde lo maneja, a través de él se dicta sus disposiciones correspondientes. Entonces hay una articulación, o sea, él ejercita el comando de su propia policía. ¿Eso pasa en el Perú? No pasa. O sea, ese artículo es figurativo, porque después, letra muerta. Letra muerta, o sea, ese es como hacerle cosquillas al muerto, pues eso no funciona acá en el país. Y el segundo tema es que ahora le dan responsabilidad, dice, el Ministerio Público velará que se reúnan por lo menos una vez al año y donde participa el secretario técnico, que es el jefe de la policía. Fíjese usted, yo le pongo el caso del distrito de San Borja. Cuando el alcalde vivía donde yo vivo acá, para la seguridad ciudadana solamente tenía 3 hombres disponibles. Uno que se encontraba de permiso, uno de retén y otro hospitalizado. O sea, prácticamente no tenía ninguno. ¿Y cómo daba seguridad? Contratando a personal policial, a serenazgo, en fin. Entonces, nos damos cuenta que eso no funciona, por un lado. Luego tenemos otro gran problema que es la responsabilidad que se le asigna constitucionalmente. Estamos hablando en el plano político estratégico. La responsabilidad constitucional que la tiene la policía en estas circunstancias no se adecúa a la realidad del país. Nuestro país es heterogéneamente disperso en geografía, es multicultural, multilingüe, multiétnico, ¿ya? Y ahí se implementa una policía única, con un pensamiento único, pero se dejó de lado desde el año 89 que se forma la Policía Nacional, se dejó de lado la especialización. Entonces, nosotros nos encontramos en ese plano constitucional, que hay una policía única en donde, por ejemplo, hoy día yo estoy prestando servicio en tránsito, mañana me voy a terrorismo, pasado me voy a drogas, y después me voy a DIRINCRI, investigación criminal. Entonces, no puede ser, pues tiene que haber especialización. Es un oftalmólogo no le puede operar a usted el cerebro, ni viceversa. Un cardiólogo no puede, pues, operar el hígado, en fin, hay la especialización. Eso es la práctica que manda en el mundo hoy en día. Entonces, general, en buen romance, el plan estratégico político no funciona aquí en el Perú. Funciona en el Perú para nada. Con eso le quiero decir que aún más se agrava eso con la presencia de un nuevo código penal que aún no ha sido implementado en su totalidad, y que en ese código penal le retira las responsabilidades de la investigación criminal, que antes lo hacía, de la investigación que la hacía
atestado que le ayudaba a prepararlo el policía, ahora no, ahora el responsable y el titular es de la acción penal es el Ministerio Público. De tal suerte que hoy mismo estamos escuchando noticias de que las capturas grandes que se han hecho ayer, anteayer, han sido soltadas ni siquiera por el Ministerio Público, por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese plano hay divergencias. Y luego vamos a un tercer aspecto dentro del marco de la político estratégico, que por ejemplo se declaran estados de emergencia y se reparten responsabilidades, donde me han sacado en la moda a partir del año 2000 un articulito que dice la Fuerza Armada ayudará, o sea, un amariconamiento de la seguridad, amariconamiento de la seguridad. Señor, no se puede romper la unidad de lo que significa la dirección única, no puede haber varias direcciones. Cuando hay un estado de emergencia, por las razones que fueran, siempre tiene que haber una dirección única. Entonces usted ve, y me da mucha lástima ver a dos ministros, que sale el ministro del Interior y el ministro de Defensa, y dice, hemos capturado en tal sitio, en el BRAE, a tal persona, y el otro también habla de lo mismo. Entonces yo lo reduzco esto a que, en un argot muy simple, para los cristianos un esclavo no tiene dos amos, y para en lo coloquial una mujer no tiene dos maridos. Pues acá eso tiene que definirlo. Si la Constitución dice que cuando se declara el estado de emergencia hay un solo comando, que lo hace el comando conjunto, y respetando las funciones que tiene cada uno, se tiene que hacer así, pues, pero no se hace acá. Es que acá no se respeta, mi general, la estancia y la responsabilidad de cada ministerio. Por ejemplo, la Policía Nacional, en este caso, ¿no? También tiene muchas falencias en presupuesto y también falencias en equipamientos que al parecer tampoco ellos no pueden cumplir su labor teniendo en cuenta toda esta situación. Claro, mire, y entonces ahí tenemos un aspecto que ya entrando al plano ya de ejecución de la amenaza. En este país actualmente no están definidas con claridad las amenazas. Disculpe usted la palabra, nos vienen tonteando o cojudeando, para decirlo de una manera coloquial, de que la primera amenaza del Perú es el terrorismo. Y la pregunta es, ¿dónde están los coches bomba? ¿Dónde están las acciones armadas? No existe. La primera amenaza, compatriotas todos de la patria que nos estén escuchando, es el narcotráfico. Después del narcotráfico tiene el crimen organizado transnacional y el crimen organizado nacional. La que se ha agravado hoy en día con la ingente cantidad, digámoslo con todas sus letras, de venezolanos que han llegado al Perú. Y nosotros sabemos que muchos de los venezolanos que han llegado al Perú, por razones políticas, el gobierno venezolano ha soltado a muchos presos de la cárcel y que vienen al Perú y se van. Y eso lo hemos visto con los descuartizados de Los Olivos. General, una consulta. Cuando usted habla del crimen organizado, ¿también se refiere a los de cuello y corbata o de saco y corbata? El crimen organizado no tiene tipificación en cuanto se refiere a quién lo ejecuta. El crimen organizado es global. Y el crimen organizado, con la gran pandemia de la corrupción que tenemos, prácticamente incluye a todo el tema de los grandes funcionarios. Y ahí caemos en el problema de la descentralización. Mire usted, tenemos cerca de 1.800 o 1.900 unidades distritales o provinciales, 196 distritos y el resto 1.640 y tantas municipalidades distritales. Entonces tenemos un conglomerado de organizaciones que al final se vienen actuando como organizaciones criminales porque se ha repartido el dinero, por ejemplo, por el caso de la pandemia, y de tal suerte que no ha llegado a la gente, ni la parte correspondiente para la ejecución de las actividades correspondientes a la emergencia, que es prevención, alcohol, alimentos, no ha llegado. Y eso se le han dado a las municipalidades. Entonces tenemos un gran problema con la descentralización ahí. Problema terrible, general, no solamente esto, sino también el tema que nos llama la atención es que las cárceles también, es decir, han empeorado en el tema de que ya no entra un preso más, está totalmente hacinado. Claro, el sector justicia ahí tiene otro gran problema en la parte operacional, ya en la parte operativa, no solamente de la policía, sino de los actores que tienen que ver con el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal tiene como actores a la policía, es uno de ellos,
el resto el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. En esos 4 actores nos encontramos pues que cada uno funciona aisladamente. O el Ministerio Público no controla adecuadamente la investigación criminal o lo hace adrede, porque da la casualidad que muchos en la investigación preliminar o en la información que presenta el juez ante una apelación del detenido, ¿qué hace el juez? A veces lo suelta porque mal armado el expediente, a propósito. Entonces ahí se tiene que implementar un solo laboratorio. Tenemos laboratorios que tiene la policía, tenemos laboratorios que tiene el Ministerio Público. ¿Cuál es el que teja? Se justaponen uno encima de otro y no funciona. Pero al final, cuando llegamos nosotros al Poder Judicial, nos encontramos pues que el sistema penitenciario está colapsado con el número de detenidos, porque hay gente que en realidad está en la cárcel preventivamente años y sus procesos no han sido resueltos. Eso por la qué, por la mala implementación de nuestro sistema, por corrupción básicamente, porque no hay el presupuesto adecuado y tenemos pues innecesariamente gente en cárcel, como también en otros casos tenemos gente que está en la calle, digamos que son los criminales. O sea, hay un desorden en esa parte. Entonces, estos son todos los actores que tienen que ver. Ahora, lo que ha incrementado acá el problema de la inseguridad ciudadana es que desde el año 92 se implementó, pues, en los 90 se implementó el 24 por 24, o sea, y eso también pasó con la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada lo cortó en el acto, porque no puede haber, pues, un elemento de seguridad del Estado, porque uno entra a una escuela para servir al Estado, sea como suboficial o sea como oficial. Y no puede ser pues que una vez que el Estado me paga la formación, el Estado me da la formación y después agarro y digo, no, yo exijo que solamente voy a trabajar 8 horas. No, eso no pasa. Por eso es que entienda la población, el personal de seguridad del Estado, todos nosotros, Fuerza Armada, Policía Nacional, trabaja aproximadamente 24 meses al año. Por eso es que cuando se habla del sistema pensionario o del sistema remunerativo, tiene que ver con esa forma de dedicación exclusiva. No puede haber pues un policía que hoy día está trabajando en un banco, mañana le toca su sistema de retén y pasado le toca su sistema el otro 24, el sistema de servicio. Entonces no puede haber pues un policía que llega cansado de haber estado 12 horas en la noche y va a su trabajo y ese hombre ya no está rindiendo. Entonces, esto tiene que cambiar, acá se tiene que cortar. Antes se dijo que era por la cuestión económica, se implementó el tema económico en el gobierno me parece, de Humala, se le subió el sueldo al personal policial, pero no se retiró el 24 por 24 en este gobierno, más bien lo volvieron a implementar. Y me parece que eso es hacerle daño a la seguridad del Estado peruano. Acá, que estamos en campaña ya política, este es un tema fundamental que debe ser resuelto. El policía que entra a servir Lamentablemente, general, este es un caballito de batalla para todos los políticos que quieren ser presidente y que quieren ser congresista, pero ante esta causa de la inseguridad ciudadana en el país, usted como especialista general, ¿cuál es la alternativa que recomendaría a estos gobernantes y los que hoy están en el cargo para que esto pues se mejore? Ya el pueblo no aguanta un día más. El pueblo vive atemorizado en su propia casa, ya no hay paz, no hay tranquilidad porque se ha incrementado cada día más la delincuencia, general Wilson Barrantes. Mire, el primer paso que tenemos que decirle a la opinión pública, y los candidatos deben tomarlo con ese mismo sentimiento, es sincerar la realidad. Y sincerar la realidad, decir que el Estado en este momento está siendo incompetente para tomar este tema y hay que tomar soluciones drásticas, como por ejemplo, primero, como lo es en otros países que están pasando por esta crisis, la Policía Nacional tiene que ser parte del Ministerio de la Defensa. Esto lo hemos sostenido hace buen tiempo, producto de una investigación que se ha hecho, y la investigación criminal debe quedarse con el Ministerio del Interior. Solamente la investigación criminal. Quiere decir que ahí está el tema del crimen organizado, está el tema de drogas, está el tema de
seguridad del Estado, todos los otros delitos que tienen que realizar investigación, debe quedarse en el Ministerio del Interior. Entonces ahí tenemos nosotros ya una fuerza que hace la prevención en forma inmediata. Mire, no se ha hecho y la realidad del Perú es compleja. En todos los países vecinos, vamos a llamarle Ecuador, Colombia tiene un modelo parecido al que estoy hablando. La Policía Nacional forma parte del Ministerio de la Defensa. Ya ahí está como la cuarta fuerza. En Ecuador no funciona así, pero los batallones de infantería o los que fueran, que están cercanos a la línea de frontera, por ejemplo, para ser más inmediato, realizan labor de seguridad ciudadana. Porque también el tema de la seguridad ciudadana es competencia de todos los aparatos del Estado. No podemos tener una fuerza ociosa en los cuarteles, mientras en el otro lado al vecino tanque lo descuartizan. Y eso no puede ser en ningún país del mundo. Todos los aparatos del Estado deben trabajar. En Francia funciona como le estoy diciendo. Eso esperamos, general, que así sea, pero lamentablemente, ojalá que en este nuevo gobierno que se instale ya próximamente el 28 de julio, se tenga que tomar en cuenta todo esto, que los gobernantes, los congresistas, pues, trabajen arduamente para garantizar la seguridad ciudadana a más de 30 millones de peruanos. Comandante general, muchas gracias por su participación y palabras finales. Bueno, simplemente que hay que no tener miedo al cambio. A nuestros compatriotas de la Policía Nacional decirles que esta es la única forma que van a tener ellos de garantizar la seguridad interna al país, porque solos no lo van a poder hacer. El crimen los ha desbordado. Y obviamente la única forma de romper esto, hay otros modelos más duros como el de Singapur, por ejemplo, que pene muerte para la delincuencia común. Entonces ahí tenemos otro aspecto más. Pene muerte para el crimen organizado, pene muerte para los violadores a menores, pene muerte para el narcotráfico, pene muerte para la corrupción política, denunciar el Pacto de San José de Costa Rica con la reserva del caso para estos delitos que estoy mencionando. Y bueno, pues si por miedo no actúan, habrá que ya pues darnos cuenta que estamos mal de salud mental, pero por lo menos yo abrigo la esperanza de que esto tiene que cambiar. Esas dos propuestas estratégicas hay que hacerlas sí o sí, si no, no vamos a funcionar. En todo caso, yo sé que los que nos escuchan lo van a recoger y espero que así sea, que este 28 de julio iniciemos un nuevo cambio que venga en materia de seguridad. Muchas gracias, general Wilson Barrante, por su participación en esta estrategia de seguridad ciudadana. Usted que es un especialista. Gracias. Hasta la próxima y otra oportunidad, general. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Esta es la hora, amigos oyentes. Fue la entrevista con el general Wilson Barrantes, especialista en seguridad ciudadana y también estrategias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a una rápida pausa comercial y venimos para estar ya una entrevista con la diputada de la hermana República de Bolivia, la diputada Maribel Vargas. Pausa comercial y volvemos.